Hola, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar otra parte de nuestro curso de literatura. Recuerden que en este curso de literatura, junto con la historia formal de la literatura, recuerden que tenemos un mapa, no un mapa, sino una línea del tiempo, y tenemos por ahí un párrafo que, sin mencionar fechas ni nada por el estilo, nos va llevando poquito a poco de cómo se fue desarrollando la literatura, sobre todo en el mundo occidental, y nosotros la estamos siguiendo. Nosotros estamos ahorita en este momento entre el realismo, naturalismo y parnasianismo. Eh, También, aquí me voy a detener tantito, empezamos a hablar un poco en una de mis pláticas anteriores de cómo el realismo y el naturalismo eh, tomaron como el género literario favorito la novela, porque fue la forma en que pudieron expresar mejor sus ideas. Recuerden que el realismo era prácticamente una crítica brutal a la sociedad de aquel entonces, una sociedad muy influenciada por el mundo industrial, es decir, aquellos que tenían dinero, los que no tenían dinero y los que de plano vivían en una miseria espantosa. Era un mundo de muchos desencuentros. Es un poco como el mundo que hoy en día vivimos, y que aquí en México, por ejemplo, no lo vivimos tan fuertemente, pero todavía hay países, especialmente en África y Asia, Centroamérica, donde este desencuentro de la sociedad es terrible. Nosotros creo que podemos, y espero que la gente lo entienda así, cambiar un poquito nuestra sociedad, que es una sociedad que no tiene acceso todas a los mismos beneficios que todos, mientras que hay algunos que tienen demasiado, hay otros que no tienen nada, y eso no puede ser. Bueno, pero me estoy saliendo, esto es sociología y no me pertenece a mí. Vimos esa cuestión de que les dije que la novela era el género que básicamente el realismo y el naturalismo habían hecho suyos, pero también junto con la novela el cuento había sido tomado por por el realismo, porque recuerden que también es prosa. Recuerden que yo les mandé por ahí una definición donde les puse la narrativa es, y entonces les puse cuento es esto y lo otro y aquello, y novela es esto y lo otro y aquello. Es decir, que cuento y novela básicamente es lo que forma la narrativa. Nosotros básicamente, por razones de tiempo, prácticamente hemos estado leyendo exclusivamente cuentos. Madame Bovary fue una excepción, pero fue un resumen. Todos sabemos, y aquí empiezo, un muy breve recuento de lo que es el cuento. Ya habíamos hablado sobre la novela la vez pasada, y todavía en la antepasada hicimos un pequeño recuento de la historia formal propiamente de la poesía. Déjenme hacer aquí un recuento muy cortito sobre el cuento. Al contrario de la novela, del cuento tenemos muestras desde los primeros escritura que tenemos conocimiento, que es la mesopotámica o la que está por esa zona. Hay cuentos muy esquemáticos, si ustedes quieren, pero que son cuentos. Ya desde ahí podemos hablar que hay una narrativa de cuentos. Después con los egipcios, ellos también tenían, de hecho hay libros, hay volúmenes de cuentos. Hay cuentos que, aunque no pertenecen al mundo occidental, de los chinos y de los japoneses, hay un librito ahí extraordinario que lo venden normalmente los comunistas chinos, que es un librito que es sobre
cuentos de la antigua China, creo que así se llama, y es muy barato, de cuesta como 50, 60 pesos. Y trae una serie de cuentos, algunos de ellos de más de 1500 años, 2000 años, ¿sí? Extraordinarios. En su gran mayoría son cuentos muy cortitos. Recuerden que una de las características del cuento es que es corto, aunque no... aquí ahorita vamos a entrar en una especie de polémica que ahorita voy a explicar. Entonces, estamos en el albor de la humanidad. La humanidad está estrenando el lenguaje escrito y ya está escribiendo cuentos. Los egipcios escriben cuentos, los hindúes escriben cuentos, los chinos escriben cuentos, Mesopotamia escribe cuentos, los griegos escriben cuentos. Inclusive ellos crean una forma, recuerden que los griegos eran muy dados a la forma, que más que cuento traía una enseñanza. Esta enseñanza se llamaba moraleja y el texto se llamaba fábula. La fábula no es otra cosa más que un pequeño cuento muy comprimido que nos deja una lección. Después de los griegos, los romanos repitieron el mismo asunto con un gran fabulista que tuvieron ellos ahí, el de acá de griegos, ahorita se me está, Esopo era el nombre del fabulista de los griegos, y acá hubo varios que también eran extraordinarios. Entre ellos uno que creo que se llamaba Plauto, sigue la misma pauta de escribirlos como lo de los griegos. Pero ya esto es una forma de cuento, es decir, hay una introducción chiquitita, un desarrollo y se termina y está la moraleja. Pero ese es un cuento. Recuerden que ahorita estamos aquí en estos cuentos, nada más tenemos, esos son los únicos cuentos que tenemos, estos que aquí, no hay división. Después de esto viene el gran periodo de la Edad Media, y ahí en la Edad Media al principio se escribieron ahí algunos textos que hablaban sobre cuestiones picarescas o historias que le llegaban mucho al pueblo. Les recuerdo que era un tiempo muy convulso, tenían pandemias, tenían guerras, asaltaban los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, no es hasta aproximadamente el 1100 en que la literatura vuelve a tomar su curso con un estilo que es el estilo de los caballeros, y con los caballeros sí vienen algunos cuentos, o muchas veces forman parte de todo un ciclo. ¿A qué me refiero con esto que forman parte de un ciclo? Bueno, es el ciclo artúrico, por ejemplo, es que vienen muchas historias que cada una es un cuento sobre el rey Arturo y la mesa redonda. Entonces, esos cuentos ya tienen una forma como la conocemos, es decir, hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión, desde luego con un título en algunos casos. Estamos en la literatura de la caballería, y después va a venir la literatura que es la del amor cortés y también la de el Dolce Stil Nuovo. Aquí, sobre todo en el periodo del Dolce Stil Nuovo, es uno de los grandes periodos de la cuentística, o sea, de los cuentos del mundo, porque en ese periodo muy parecido, muy semejante al periodo de la edad de la Divina Comedia, se dan tres de las grandes colecciones. Una de ellas es el Decamerón de Boccaccio, la otra la de los cuentos de Canterbury y de Geoffrey Chaucer, y la otra que fue la que nosotros leímos porque está en nuestro idioma, que fue el Conde Lucanor de Don Juan Manuel. El Conde Lucanor, si ustedes lo recuerdan, no era más que una fábula, pero alargada, pero ya con forma, es decir, ya había descripciones, los personajes ya eran más de carne y hueso, ya no nada más era el cuervo habló con la zorra, o la serpiente le dijo al ratón. No, aquí ya son personajes en su gran mayoría. Estas tres colecciones que les menciono forman en realidad las cuatro colecciones que todo el mundo conoce. ¿Cuál es la otra? La otra es Las Mil y Una Noche.
pero esa es de origen árabe. Ya existía cuando estaban estas tres que les estoy mencionando. Sin embargo, Las Mil y una Noche no llega al mundo occidental hasta el siglo XVIII. Desde entonces lo conocemos y hay muchas colecciones que leer. A excepción de Don Juan Manuel, los otros tres textos, es decir, el de Cameron, los cuentos de Canterbury y Las Mil y una Noche, son cuentos muy amenos, pero todos ellos llenos de mucha picardía. Recuerden que la buena parte de estos cuentos se escribieron para entretener a un grupo de personas que eran analfabetos. Es decir, no fueron escritos para ve y cómprate el libro y voy a leerlo. Nosotros eso lo hacemos hoy en día. En el caso del Decamerón, se llama Decamerón por 10. Son 10 cuentos contados por 10 personas que salen huyendo de una ciudad porque estaba la peste bubónica y se van al campo a vivir, y para no aburrirse, cada uno le toca contar 10 cuentos, no de golpe, sino de poquito a poco, de tal manera que tenían 100 cuentos que contar. En el caso de Chaucer es el mismo caso también. Había una pandemia y hay alguien que cuenta ahí una serie de cuentos. En el caso de Las Mil y una Noche, ahí es un poquito distinto. Ahí se supone que había un jeque o un sultán que todas las noches quería que le llevaran una mujer nueva, virgen, y después de que se acostaba con ella, las mandaba a matar. Hasta que llegó Sherazada, o Sherazad, como le quieran llamar, y a ella se le ocurrió el recurso ingenioso de contarle un cuento en la noche, pero no les contaba el final. Y le decía, si quieres conocer el final, invítame a la noche otra vez. Y entonces, de esta manera, ella salvó durante 1000 noches su vida, y al final el sultán se casó con ella. Y de ahí es el origen de Las Mil y una Noche. En el caso de Don Juan Manuel es distinto, porque España es distinto de todos estos países. España era en ese entonces, 1350, 1380, que es más o menos cuando se escribieron esos cuentos, era un país que era el defensor de la fe, que era el defensor del movimiento católico contra la Reforma, y obviamente sus textos no eran tan eróticos ni demás, al contrario, sino en su gran mayoría son cuentos muy amenos, hay que admitirlo. El propio Don Juan Manuel tomó muchas de sus ideas, las tomó de textos árabes. Esto es algo que luego nosotros no captamos bien. Los países árabes estuvieron en Europa hasta aproximadamente el 1500, es decir, había un califato, estaba el califato de Córdoba y estaba el califato, si mal no recuerdo, de Granada, es decir, eran naciones árabes que estaban ahí en Europa. Este es el territorio español. Entonces, la literatura árabe circulaba con mucha frecuencia, sobre todo en Portugal y España, y de ahí Don Juan Manuel tomó muchas de las ideas de algunas colecciones de cuentos que ya tenían los árabes, y con ellas hizo su colección de cuentos del conde Lucanor. ¿Recuerdan aquel conde que le pasaba algo, le preguntaba a su consejero, el consejero le decía esto y el conde lo hacía, y luego venía ahí la moraleja? Bueno, después de esto, estamos ya en 1400, ya estamos entrando al Renacimiento. El cuento sigue su vida, siguen existiendo los cuentos, y sobre todo hay una
una vida muy, muy vigorosa de literatura popular. ¿A qué me refiero de literatura popular? Es decir, literatura escrita por alguien, no sabemos quién, por alguien del pueblo que las escribía para contarlas, ¿sí? O quién sabe si muchas veces nada más las llevaba en la cabeza y la contaba. Recuerden que Europa prácticamente era de analfabetos, ¿no? Eran unos cuantos los que sabían leer y escribir, a pesar de que ya se había inventado la imprenta. Entonces, también hay un gran movimiento por ahí de cuentos populares. Y ahí alrededor de 1600 hay un cuate francés que se llama Charles Perrault. Se escribe Perrault, Charles Perrault, los cuentos de Perrault. Estos cuentos de Perrault no fueron escritos por él, pero a él se le ocurrió, escuchad, él era escritor, se le ocurrió recabar esos cuentos que oía en el mercado, en las carreteras, donde tomaban el agua, en fin, todos esos, y reunió esos cuentos que hoy en día los tenemos en esa colección que se llama Los cuentos de Perrault. Un poquito más adelante, en el siglo XIX, va a haber otro gran movimiento en el que grandes escritores o grandes intelectuales voltean su mirada hacia la literatura de corte popular, es decir, en su gran mayoría de corte anónimo. No sabemos quién los escribió, pero están ahí y alguien los cuenta, y entonces decidieron recopilar esos cuentos. Y entonces hicieron grandes colecciones de cuentos, los hermanos Andersen, varios, inclusive hubo uno ruso que nunca se me ha olvidado su nombre, Afanasiev se llamaba él, hace también una gran colección de cuentos entre los rusos, y de estos grandes personajes intelectuales o escritores, gracias a ellos hemos conservado buena parte de cuentos como La Caperucita, Cenicienta, El Patito Feo, etcétera, etcétera. Bueno, estoy ahí más o menos en el periodo del barroco, 1600, 1700, y estos cuentos eran los que andaban por todos lados, ya se conocían los de el Decamerón y demás. Ahí en el siglo XVIII llegan los cuentos de las Mil y una Noche y se dan a conocer, y la gente queda fascinada con esos cuentos. Inclusive hay algunos autores que escriben cuentos egipcios o cuentos orientales. Y llegamos finalmente al siglo XIX, 1800, 1900, donde se hace la primera división, y la única que se ha hecho hasta la fecha, de los cuentos. De aquí de 1900 en adelante va a haber dos tipos de cuentos. Los cuentos de hadas o de fantasía o populares, y los cuentos contemporáneos. El cuento contemporáneo es aquel que conocemos como los que escribía Edgar Allan Poe. Menciono a Edgar Allan Poe porque Edgar Allan Poe es propiamente quien de alguna manera corta la división de uno de los cuentos que son fantasía a los cuentos que ya hablan sobre asuntos que no necesariamente tienen que tener una moraleja o algo por el estilo, sino que son cuentos que cuentan cosas, no sé, un asunto de un adulterio, o tal vez el día que se quemó el pastel de la abuelita, el asesinato de los monjes de la abadía de Negra, en fin, ya son cuentos de otro tipo, ya no son estos cuentos de fantasía donde aparece la bruja, el dragón, donde los animales hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí en adelante, estos cuentos son los que nosotros, inclusive nosotros, escribimos, aunque eso no hay nada que nos prohíba que podamos escribir un cuento de fantasía o de hadas. Cualquiera de nosotros está perfectamente capacitado para escribir un cuento de hadas, pero como también está capacitado para contarnos un cuento
no sé, de las pasiones humanas de hoy en día, los problemas que tengo para bajar de peso, y a lo mejor escribimos un cuento ahí muy chistoso en el que me siento a comer y me como una zanahoria, ¿no? Pero luego me paro, me voy al refri y me como un pastel con crema, ¿no? Y entonces, bueno, ya es otro tipo de realidades, ya no tan fantásticas, si puedo expresarme de esa manera. Después del siglo XIX, hay una cantidad de cuentos que ustedes pregúntenme y yo les digo, y los hay de todos lados. Hay en nuestro país, en México, se ha caracterizado por todo lo que fue el siglo pasado y de tener grandes cuentistas, ¿sí? Que es un orgullo, tiene grandes cuentistas realmente, y sus colecciones, hay un montón: Juan José Arreola, Edmundo Valadez, Juan Rulfo, el propio Octavio Paz escribió cuentos, Carlos Fuentes, en fin, cantidad de colecciones de cuentos y extraordinarias. Salvador Elizondo, que también escribió unos cuentos padrísimos, pero estos ya son los cuentos contemporáneos o modernos, como los conocemos hoy en día. Así como ven, esa fue la historia de la cuentística desde allá, de Mesopotamia hasta acá. Y mientras tanto, ahí en el siglo XIX, el realismo utilizó, junto con la novela, los cuentos como una de sus mejores formas de llevar el mensaje de lo que querían expresar los escritores realistas y naturalistas. Espero que no haya habido mucho problema en entender esta pequeña historia del cuento, con lo cual ya tenemos prácticamente cerrado el círculo. Me falta el del ensayo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya vimos cómo se desarrolló la poesía, ya vimos cómo fue el asunto con la novela, y ahorita ya vimos cómo fue el asunto del cuento. Por hoy es todo y nos vemos en la próxima.